Vimos a Trajano Potentini, quien preside la Fundación Justicia y Transparencia, y viene a hablar con nosotros de diferentes temas, entre ellos las implicaciones legales del acto de vandalismo, terrorismo, le llamamos a algunos, que ocurrió en el Aeropuerto Internacional de las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez, así como también, y ahí yo creo que va a aprovechar también Esteban con algunas preguntas interesantes sobre el cierre y liquidación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Don Trajano, bienvenido a este gobierno de la tarde. ¿Cuál es la idea, el pensamiento de la Fundación Justicia y Transparencia con respecto? Comencemos por el aeropuerto, a lo ocurrido en ese importante terminal y con respecto al daño sufrido en imagen, institucionalidad, el pensamiento de los medios de comunicación con respecto a lo que ocurrió ahí en ese lugar. Bienvenido. Saludar al país, a ustedes, pues gracias del alma por este espacio para participar, interactuar con este gran público que sigue pues este toque de queda nacional, por no decir continental, y es la belleza de las redes sociales. Ciertamente el tema vandalismo, pero más que vandalismo, para darle una concreción material a nivel de las ciencias jurídicas, ¿verdad? El tipo penal que está en juego aquí es el terrorismo. Exacto. Es el terrorismo que viene aparejado con penas entre 30 y 40 años. Y más aún, es una vergüenza para el país que estemos hablando de pérdidas millonarias y un acto de zozobra, de incertidumbre, no solamente nacional, sino a nivel internacional, con un tema tan sensible que debería pues llamarnos a reflexión de hasta dónde debió el Estado Dominicano en algún momento, para referirme también a Aerodón, privatizar un servicio tan base, tan fundamental para lo que es la seguridad del Estado, como son los ayuntamientos en la República Dominicana. Deben haber consecuencias, tienen que haber pues de forma profunda, porque la afectación de esto va más allá, no solamente turismo, no solamente... Aunque el área en específico de ese cableado y de esas luces quedaba a mano de una agencia estatal, que es una agencia militar o uniformada policial, porque incluso se habla de que quienes diseñaron esas luces y quienes las instalaron había personal militar. Es decir, igual el Estado, aunque esté privatizado, en otros países lo está, tiene como quiera el deber Sí, eso es parte de un componente sistémico, sí. Pero evidentemente que los militares no solamente debieron haber estado intervenidos, suspendidos y en investigaciones profundas, porque evidentemente que son los grandes responsables del tema seguridad. Nosotros ya a la hora de fijar posición, pues fue lo que pedimos, intervenir del CESTUR, que es lo que se encargan de esta parte, el CESA, sí, intervenir ese proceso, ese seguimiento, los cuestionamientos alrededor del mismo, y trabajar este tema de forma profunda, porque estamos hablando de que está también de trasfondo lo que es la Organización de Aviación Internacional Civil, la OASI, que evidentemente también está preocupada por un tema de esta magnitud. Esto hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias, hay que desempolvar lo que son estas altas penas. Hasta el momento estimo que solamente en el caso del metro, ustedes recordarán, es donde único se habrá utilizado 35, 40 años de prisión. Es un tema de que se ponga un ejemplo. Esto no se le puede dejar a que unos ratones se lleve un cortocircuito, sabotearon esa parte. No. Tienen que haber consecuencias, y esto tiene que explicársele no solamente al país, sino además en el orden internacional. Trajano, aparenta ser algo fácil de investigar. Cuando digo fácil es en el sentido de que se trata de un recinto específico, un área específica, donde se supone que hay cámaras de seguridad. No fue algo que ocurrió en un espacio, en una ciudad, sino que ocurrió en un establecimiento, un aeropuerto. Y sin embargo vemos que las autoridades como que han tardado mucho para dar el resultado de la investigación. O sea, tal vez eso debió tenerse en 48 horas ya un informe acabado, y tal vez identificación de responsables. ¿Qué le parece eso? Mira, la tecnificación, las cámaras, la tecnología, los servicios, la logística propia en este caso del aeropuerto, permite que en horas se tenga una idea de qué es lo que se corresponde. Ahí hay unos protocolos, ahí hay unos listados, a quién le correspondía, ahí están, todo eso está en alguna forma, todo eso está reglamentado. Entonces, es por los militares que hay que empezar. Es como se hace toda investigación. En principio son quienes tienen que empezar a responder por eso, y son responsables, si no
eventualmente hasta por un tema general de lo que es la responsabilidad civil, es a ellos a quien le corresponde esa parte, como bien señalaba José Luis, que es donde hay que aterrizar en principio, y tienen que haber consecuencias y no pueden seguir, porque eso va entonces a decir que no se puede ser juez y parte. No deberían estar investigando ellos mismos, habrá que buscar un esquema mixto, habrá que intervenir como se ha planteado ya por la vía de la Procuraduría General de la República, llevar autoridades que no estén contaminadas con el tema y que puedan entonces producir ese resultado que nosotros esperamos y es el que se demanda en un caso de tanta trascendencia y de tanta peligrosidad como significa o representa terrorismo a nivel de un aeropuerto. Doctor, hay muchas expectativas, reclamos, la gente está en transparencia, está en sanciones, hay un proyecto de ley de extinción de dominio que ya ha sido retomado. ¿Usted entiende que podría generar las expectativas que la sociedad espera de este tipo de proyectos? ¿Se podía conjugar con la ley del lavado de activos y ser mucho mejor los resultados? Si Abinader quiere casarse con la gloria y poner de manifiesto una real voluntad política de combate y seguimiento al tema de corrupción, tendrá que abocarse a profundizar en el Congreso para romper esa inercia que ha permitido que perima, que muera unas 7 veces esa propuesta de ley de extinción de dominio, por demás necesaria, porque a la hora de nosotros verificar cuáles son las estadísticas, aún con la ley de lavado de activos, ¿verdad? 155-17, las estadísticas es que ni siquiera el 1% en los procesos penales se recupera de lo que son los dineros envueltos por concepto de corrupción y crimen organizado en sentido general. Sin una ley de extinción de dominio no buscamos muchas cosas, porque la delincuencia pues va reinventándose, la delincuencia con todas sus manifestaciones a nivel de crimen organizado, y siempre con esos recursos pues estará a la delantera, amén del tecnicismo que implica el que los expedientes y los casos puedan pues dormir el sueño eterno en cualquier instancia, con esta justicia y los periquitos y los problemas institucionales que tiene. Cualquier caso te dura 8, 10, hasta 20 años, salvo en donde hay un poquito más de celeridad en la parte penal, porque hay plazos que pueden pues traer consigo lo que es hasta la extinción de castigo a la inercia del Ministerio Público. Entonces ese es un punto que tiene que ser abordado con seriedad, no como se nos está durmiendo ahora mismo, con una comisión para seguir manejando, seguir discutiendo. Tenemos más de 10 años que viene discutiéndose esto desde Domínguez Brito, que había sido pues uno de los precursores a nivel de tratar de echar esto para adelante. Otra parte, y que aprovecho este escenario, este espacio, que es imperativa, que es un mandato y que no veo que haya sido considerada, es el esquema, el sistema de protección de testigos o de funcionarios públicos o ciudadanos que denuncien la corrupción. Yo creo que nada más icónico, emblemático que lo que fuera pues la participación estelar del mayor Girón en este proceso, que trae consigo, desvela esa necesidad de que tiene que haber un esquema. Un esquema porque es mandatorio en función de la Convención Interamericana contra la Corrupción, que obliga a la República Dominicana a considerar, a prever en nuestra legislación penal, ya sea a nivel de una ley especial o más aún en el código, que es lo que se está discutiendo ahora, esas directrices. Eso es mandatorio a partir de lo que es el MESICI, que es el mecanismo de seguimiento de la OEA a los acuerdos de la Convención contra la Corrupción, que no se ha considerado, no se ha contemplado, no se ha aterrizado, pese a que le corresponde a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que es quien encarna esa participación y ese seguimiento. Lo digo porque en el 2017 hicieron una visita en lo que fuera la 5ª ronda de análisis, ya van por la 6ª, no han venido a República Dominicana, y nos convocaron a nosotros como sociedad civil a la fundación, representada por mi persona en esa oportunidad, y a Participación Ciudadana. Carlos Pimentel era el representante, y participamos, y fue precisamente lo que planteamos, lo que pusimos de relieve, esa necesidad de los puntos que estábamos observando, y de que se iban a hacer los esfuerzos. Los planteamos en abril del 2017, los primeros días de abril. Ahí lo recoge la EFE, la prensa internacional, en ese encuentro que tuvimos, y a la hora pues no se advierte de que se dé nada rumbo a la concreción de esta necesidad. Entonces, ¿no se tiene aquí un procedimiento específico amparado en la ley
para el tratamiento de ese tipo de testigos, si se quiere, de personas que denuncian la corrupción y llegan a algún tipo de acuerdo con el Ministerio Público y que requieren entonces cierta protección? No tenemos en la República Dominicana, reitero, pese a que es mandatorio y que es una de las líneas generales, no solamente de la Convención Interamericana contra la Corrupción, sino además también de lo que fuera el compromiso de Lima en la última cumbre que se tuvo en el Perú, la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y demás, donde el tema central fue la parte corrupción. Ese uno me parece, está entre los primeros, el tema de conflicto de intereses que vemos que está tan de moda aquí en la República Dominicana ahora mismo, personas que están en un ámbito, en un área y que pues están dirigiendo esas áreas, lo hemos visto ya en muchos casos, se denuncia permanentemente, y ese que es otro de los puntos a lo que se le está dando seguimiento y se requiere, y no vemos que el Congreso haya hecho los esfuerzos, más aún lo que vimos que es una involución con el tema corrupción, que parecería que estarían enmendando, porque te hacían el planteamiento, bueno, es que es un delito abierto, pero aunque sea un delito abierto, en ese delito abierto, en esa discrecionalidad, en ese concierto de voluntades que pueden converger al tema corrupción, aún sea un delito abierto, tiene que haber pues un ámbito más extenso como regla general encabezando el capítulo, no de 2 a 3, sino en este caso ya ellos están planteando que hasta 10 años, debió haber sido hasta 20 años. Pero yo creo que sería más que suficiente con la ley de extinción de dominio y máxime en este escenario, que lo que se busca o la esencia de nuestro Código Procesal Penal es de justicia restaurativa, en donde la noción de orden público se va apartando, se va retirando un poquitito, y ya más lo que se busca es eso, es que haya ese restablecimiento, ese resarcimiento. Qué mejor que esos dineros que se requieren o se necesitan en la República Dominicana producto de la corrupción, de que sean reingresados a las arcas públicas, que va a ser casi imposible que lo mismo puedan conseguirse con este tecnicismo y con estos procesos que se tornan interminables, amén del tema probatorio, que no es fácil concretarlo en las actuales circunstancias. Trajano, hay una manifestación. Bueno, vamos a una pausa. Vamos a dejar esa pregunta de Esteban ahí precisamente para venir de la pausa y continuar con nuestro invitado. Perfecto. El gobierno de la tarde. Estamos de regreso en este gobierno de la tarde. Son las 4:17. Abel, hablando de sus experiencias en el turismo centroamericano. Sí, Centroamérica es una zona muy bonita. Se quedaba Esteban con una pregunta en el aire. Recuerden que está con nosotros Trajano Potentini, quien preside la Fundación Justicia y Transparencia. Y yo pienso que igual la sociedad dominicana le conoce por sus posiciones que siempre ha tenido como jurista. Y Abel y Esteban, vámonos entonces con la pregunta que quedaba en el aire. Sí, Trajano, quería preguntarle en este momento el gobierno está en un proceso de liquidación, se puede decir así, de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, atendiendo a un mandato legal que no está muy claro, pero que habla del traspaso de funciones del sector eléctrico estatal de la CDE hacia el Ministerio de Energía y Minas. Entonces quisiéramos saber la opinión de la Fundación Justicia y Transparencia sobre este proceso, porque han habido voces de que se estaría incurriendo en violación de los procedimientos legales para esta liquidación. Total y absolutamente se trata de una violación abierta, olímpica, a la Constitución, a la institucionalidad, el que desconocer de entrada lo que es un principio cardinal del derecho, la jerarquía normativa, esa pirámide kelseniana, que es parte de la cohesión armónica y sistémica de cualquier ordenamiento jurídico, el que tenga que haber una prelación, la Constitución como base fundamental, los tratados y acuerdos internacionales, fundamentalmente, y ahí entraríamos a una discusión de bloque de constitucionalidad, aquellos tratados internacionales en materia de derechos humanos, incluso con un rango similar o parecido al de la propia Constitución, pero los tratados internacionales, las leyes orgánicas, porque entonces tenemos también una segmentación a nivel de las leyes orgánicas, ordinarias y de orden público, y los decretos, y después entonces siguen las resoluciones, ordenanzas y demás, que pudieran ser consideradas dentro de lo que sería una pirámide dominicana, sin dejar de considerar de que en el bloque también de la constitucionalidad, pues eventualmente también pasarían a nivel de fuente lo que son las sentencias del Tribunal Constitucional. De manera específica, como se dice que es violatorio de la Constitución, violatorio de otros procedimientos legales, o sea, si pudiéramos decirlo quizás para que la gente lo entienda de manera llana. Artículo 110, la seguridad jurídica que se estaría afectando aquí, con que un decreto esté desapareciendo de un plumazo
lo que es la CDE. No estamos hablando de transferencia de funciones, no sería el tema. Transferencia de funciones que no pueden considerarse ni siquiera en esta oportunidad, ni es lo que estamos nosotros planteando. Y eso es un tema ya meramente administrativo, eso no tiene grandes inconvenientes. El que esté ejecutando, el que esté desarrollando, eso puede hacerlo hasta el gobierno, darle esas funciones extra. En este caso el ministro de Energía y Minas, no es que está usurpando. El problema nuestro es institucional, es que con un decreto tú no puedes, algo que ha sido concebido por una ley, la ley 125-01, el artículo 138, sí, que es el que hace mandatorio el que, en este caso, la CDE exista y tenga esas funciones. Funciones que, aun cuando se planteara por otra ley, la de en este caso de Energía y Minas, la 1003, aun cuando se planteara una transferencia de funciones, posteriormente esto vino a reivindicarse y que dijeron, no, vamos a modificar esta ley con la 142-13, en donde estamos no solamente reivindicándole las funciones y las facultades a la CDE como líder en el proceso, líder en el esquema, y entonces esto sigue ejercitando todo su imperio. Pero Trajano, sí, como quiera el ministro de Energía y Minas ha planteado que dentro del proceso la comisión contempla elaborar un proyecto de ley que vaya al Congreso para modificar la ley 25-01 a los fines de... ¿Debió ser eso primero? Total y absolutamente, es que ellos no son Congreso. El Congreso tiene soberanía, es que tú no puedes estar ejecutando ni estar desarrollando ningún proceso. Dando por contado y máxime cuando tú estás transfiriendo contratos que, porque fíjense esto, señores, yo que soy un testigo de excepción de todo el proceso del Pacto Eléctrico. Yo soy actor convocado como Fundación Justicia y Transparencia por decreto del Poder Ejecutivo para participar en lo que fueron las discusiones. Y precisamente los argumentos que yo tengo hoy, los argumentos en lo que soy testigo de excepción y vine desarrollando, son fruto de las observaciones que hacía el ministro actual de Energía y Minas como Partido Revolucionario Moderno en ese momento, que hizo el planteamiento de que los contratos eran ilegales, eran ilegítimos, porque habían sido concebidos sin licitación en violación de la ley. Estamos hablando de los contratos que hoy se le están transfiriendo a la ley, una cantidad de contratos que Bichara en aquel entonces pudo concertar grado a grado de forma directa sin que los mismos entraran en lo que es el esquema, por ejemplo, el esquema de liberarte por el tema de las energías renovables de lo que son pues la ley del 340-06, sino otros contratos que hizo grado a grado y planteaba que eran contratos leoninos, que eran contratos que debían eliminarse. Y son los contratos que se le están pasando ahora a las sedes, con el inconveniente de que las sedes son concesionarias públicas, pero son empresas. Pero Trajano. Entonces tú no puedes, una empresa que vas a vender después acciones y que va a privatizar en el fondo, tú no puedes llevarlo por un decreto a pasárselo, a transferírselo a nadie. La 25-01, eso es lo que manda, de que esos contratos debieron ser licitados y convocados y firmados por las EDES, no por la Corporación Dominicana Empresa Eléctrica Estatal. Entonces lo que se estaría haciendo una corrección en ese sentido. No, es un principio cardinal, es que con un decreto que están recomendando que van para el Congreso, es que tú no puedes dar ningún paso. Entonces, Trajano, es que eso, óyeme, en el Tribunal Constitucional no hay ni siquiera antecedentes ni precedentes de nada de eso. ¿Qué pasos ha dado? O mejor dicho, la pregunta es, ¿ha dado algún paso institucional la Fundación Justicia y Transparencia para corregir o paralizar ese proceso? Claro, no, todavía no. Hicimos la advertencia, pero a inicio de semana estaríamos radicando una acción de inconstitucionalidad, estaríamos también poniendo en mora a las sedes y a todo lo que está envuelto en el proceso. Espérate. Ustedes van, discúlpame que abuse de tu confianza. Ustedes van a someter, la Fundación va a someter la semana que viene una acción de inconstitucionalidad del decreto que se está llevando, que está eliminando a la CDE. Amén, señores, de los empleados. Nosotros hemos recibido cientos. ¿A través de qué órgano? ¿A través del Tribunal? Control concentrado de la constitucionalidad es el Tribunal Constitucional, pero eventualmente también se van a derivar otras acciones vía el Tribunal Superior Administrativo, que también a nivel de amparo y demás, y de contencioso administrativo también tiene facultades. Mi inquietud radica, Trajano, ¿por qué lo difícil que es sentar aquí sectores, lograr pactos, sobre todo en tiempos de pandemia, crisis? Se ha logrado un pacto eléctrico, más de un 90% de la propuesta consensuada. ¿Por qué buscar entorpecer o paralizar un proceso de renovación del sector eléctrico y en medio de un pacto? Lo primero es que no se logró pacto, y por eso nosotros mismos, como sector social, y por eso digo que soy actor convocado de todo ese proceso, y junto a 15, 17 instituciones de sociedad civil que tuvimos una participación activa, el pacto no se concluyó nunca. Precisamente ese es uno de los puntos de disenso en que no se llegó a ninguna consideración.
este pacto, en este caso el eléctrico, como lo fuera el educativo, son parte de la propuesta que trae consigo lo que es la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 1-12, que en modo agudo ha sido observada, que hace mandatorio el que se den estos pactos, y ese pacto donde nosotros como sector social somos una pata de la mesa, aquellos temas se dejaron fuera porque ninguno suscribimos esa situación que hoy día se están rediscutiendo todavía. Entonces, ¿cómo nos vamos a sentar en una mesa? Si tú dices, bueno, pero hay una serie, cuando se nos convocó a nosotros que firmáramos, explicamos, no, pero es que yo no sé cuál es el último borrador, no solamente cuál es el último borrador, sino los consensos, los disensos, y sobre todo que se retiró todo el mundo, incluyendo el PRM, o el PRM fundamentalmente en el 2016, precisamente porque no estaba de acuerdo con todos estos puntos que hoy está reivindicando y que hoy está planteando. Entonces no hay pacto. Lo firmó el PLD. Por eso tenemos el PLD, claro. Lo firmó ahora y el PRM también. Sí, pero y ahora lo firmaron. Pero el PRD lo firmó precisamente porque lo que se firmó ahora fue el documento. Exacto. Entonces están de acuerdo los dos. Dejó el PLD, claro, el que dejó el PLD. El PRM fue a reivindicar el trabajo del trabajo que no validó en su momento y que se retiró en el 2016. Ahí lo recoge la prensa, donde nosotros incluso pedíamos la reintegración inmediata, incluso que se suspendiera el pacto a los fines de que el PRM como principal partido de oposición se integrara, dada la trascendencia que representaba o significaba en esto, que tiene que tener todos los colores y que tiene que tener todas las partes. Entonces no hay sector social. Y esto responde a esa dinámica de la participación social, de la democracia, de la legitimidad, de que estemos todos. Entonces se violó lo que es el debido proceso de ley, el debido proceso administrativo, la institucionalidad, porque si no se ha terminado, ¿qué vas a firmar? Y por eso tenemos un cuestionamiento ya con lo que fueron un amparo, que no pudieron fallar en el Tribunal Superior Administrativo, lo dejaron en un limbo, lo tenemos en el Tribunal Constitucional como sector social, algo que hemos suscrito más de 20. O sea, hay esos cuestionamientos y esa fue la antesala de venir preparando todo este proceso. Mira, yo soy de los que creo que pudiera ser hasta atendible, y recuerdo una propuesta de ley que tenía la senadora Farideh Raful para hacer una reingeniería. Yo creo en eso, yo creo que pudiera ser válido y que hay que reconsiderar eso y que hay que atenuar lo que es la burocracia del Estado. Yo creo en todo eso. Pero mi tema aquí es institucional. O sea, que el procedimiento se haga bien. La parte legalista. El procedimiento no podemos anular, señores, el Congreso Nacional. Y vamos a anular el Congreso Nacional, sus facultades. Es al que le corresponde dirimir, verificar esto. Se puede hacer de todo, pero por ley y en función de lo que es la legalidad y la legitimidad en consonancia con la Constitución. ¿Quiénes la acompañan en estos reclamos? ¿Quiénes? No, la Fundación Justicia y Transparencia, y hay un sector social ahí, la gente de políticas públicas de la UAS. Pero vemos trabajando que el Congreso no reacciona. No se ha dado por enterado. El Congreso ha visto eso que usted plantea de que se están violentando procedimientos que deben pasar primero por el Congreso. La gente, pero algunos diputados, y por ejemplo el senador de Salcedo, Bauta, pues ya hizo el planteamiento como vocero y como fuerza del pueblo, de que están en desacuerdo. Pero para nosotros es un tema de institucionalidad. Yo creo que pudiera ser hasta atendible el que se liquide, pero hay unos empleados que están con problemas, gente con 20, 25, 30 años, que lo que se le está es dando 2 o 3 pesos y mandándolo para su casa, prácticamente obligándolo a gente hasta enferma, que se han hecho eco y que bueno, ahorita estábamos recibiendo 2 mujeres que tenían 30 y 25 años en la CDE y que la mandaron para su casa. Que son todos problemas subsanables, es en consonancia con la ley. Por eso para nosotros no es un tema de que se estén usurpando funciones, no es un tema de institucionalidad. Es que lo que ha sido concebido con una ley solo se desarrolla, se modifica con otra ley. No es que estemos de acuerdo o en desacuerdo, no, es la institucionalidad. Es que es un precedente peligroso, es que tú no puedes con un decreto, tú no puedes llevarte de paro algo que ha sido concebido por una ley. Amén de que estamos con una institución que tiene muchos contratos suscritos, muchos contratos en desarrollo, muchos bienes y más aún intereses que envuelven miles de millones de dólares. A mí me parece bastante lógico lo que nace por una ley pues pueda correctamente ser. Porque el resto de temas, yo no creo que sea imposible, tanto mantener por un tema de continuidad del Estado y por un sustituto jurídico, cumplir esos acuerdos que usted dice y decidir correctamente qué hacer entonces con la empleomanía, lo cual yo no creo que sea insalvable, pero sí yo creo que queda el mensaje, y es correcto, al menos así nos parece, de que las cosas también se pueden hacer por el canal de la institucionalidad, incluso para dar, si se desea y se admite,
término a la vida útil de una institución, porque, Trajano, este Estado es muy grande y tiene muchas cosas que multiplican dependencia y política que son trabajadas por 4 o 5 instituciones. Entonces luego tú tienes un enanismo institucional que no le permite a ninguna, ni a la grande ni a la chiquita, hacer nada. Por demás atendible. Nosotros lo hemos planteado de que aquí se necesita de una reingeniería administrativa para que esa duplicidad de funciones, para atenuar lo que es esa amplia y extensa burocracia. Eso es así. Y incluso hay una propuesta que hicimos nosotros, una oficina de unidad de reformas institucionales para concretar, para desarrollar todo esto, pero tú no puedes transferírmele a contratos, en este caso leoninos, contratos con inconvenientes, contratos con problemas, a la sede, meterle esa carga que se va a traducir en un tema de factura, meterle ese peso a una empresa que tiene una estructura flexible para lo que sería eventualmente la privatización de esos mismos contratos, con vender acciones, señores, pero eso tiene que discutirse en el Congreso. Si tú vas a tirar al capital privado, si es una privatización lo que tú estás haciendo, porque el Estado es el dueño por un tema coyuntural, pero eso es una empresa privada, las EDE, el Estado compró. El Estado hoy tiene el capital mayoritario casi en su totalidad, pero bastaría con que venda en un esquema flexible, como también el esquema del fideicomiso que se ha planteado con el tema de Punta Catalina. Eso es una privatización también. Eso no responde al entorno y al tema institucional. Algo que ha salido tan costoso para el país y para los dominicanos, aun cuando faltan tantos aspectos por considerarse y aclararse sobre el particular. Eso es correcto. Nosotros agradecemos a Trajano Vidal Potentini la presencia aquí en este gobierno de la tarde, presidente de la Fundación Fundación Justicia y Transparencia, y que va, obviamente, yo pienso, esos comentarios, esos señalamientos a generar respuesta y sobre todo a poner a pensar a más de uno con los procedimientos que se están haciendo, sobre todo con el tema de cierre y liquidación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Gracias, don Trajano, y otra vez nos reencontraremos con otros temas en lo adelante. Pausamos y venimos con los comentarios en el Gobierno de la Tarde.